divorciémonos. He estado contigo 12 años, ya es suficiente. Iván ha vuelto. Sabes que él es mi verdadero amor. Levanté la vista hacia Jenny. Cuando dijo esas dos frases, su tono ni siquiera titubeó. ¿Lo has pensado bien?, pregunté. Muy claramente. Asintió. Ya no quiero vivir así. ¿Vivir así? Dejé escapar una pequeña risa. ¿Quieres decir, conmigo? Ella frunció ligeramente el ceño. No lo tergiverses. Solo pienso que no somos compatibles. La miré a los ojos. Entonces, ¿qué significan estos 12 años? Evitó mi mirada. Eso ya es pasado. Dejé el cuchillo y el tenedor. Así que ahora que él ha vuelto, ¿te vas? Esta vez, no lo negó. Sí. El ambiente se volvió frío en un instante. Parecía estar esperando que me enfadara, esperando que la cuestionara, incluso esperando que dijera algo como que se quedara. Pero yo solo asentí. Está bien. Se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Me limpié la comisura de la boca. Con un tono firme, dije, está bien. Su expresión empezó a cambiar. ¿No vas a intentar que me quede? La miré. Ya lo has decidido. ¿Importaría si lo intentara? Sus dedos se tensaron ligeramente. Me levanté y miré la hora. La oficina de asuntos civiles aún no ha cerrado. ¿Vamos ahora? Ella levantó la cabeza de golpe. Por primera vez, las emociones en sus ojos vacilaron. Capítulo 1. Divorciémonos. He estado contigo 12 años, ya es suficiente. Iván ha vuelto. Sabes que él es mi verdadero amor. Esas fueron las dos frases que dijo Jenny durante la cena de nuestro 12º aniversario de bodas. Cuando terminó de hablar, su cuchillo y tenedor chocaron contra el borde del plato con un sonido nítido, como un compás cuidadosamente marcado. No levanté la vista. Lentamente, corté el último trozo de bistec. Lo mojé en salsa de pimienta negra y me lo llevé a la boca. El sabor era un poco fuerte. Recordé que antes no le gustaba la pimienta negra. Decía que era demasiado picante, pero el plato de hoy lo había pedido ella. Punto medio. Antes solo comía la carne bien hecha. Tragué y asentí. Está bien. Claramente se quedó atónita. No era fingido, era ese tipo de reacción instintiva que no logra alcanzarte a tiempo. Saqué un pañuelo y limpié la salsa de la comisura de mi boca. Sin prisa, levanté la muñeca y miré mi reloj. Con un tono tan tranquilo como si estuviera confirmando un arreglo cualquiera. La oficina de asuntos civiles aún no ha cerrado. ¿Vamos ahora? En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión finalmente cambió. De la calma que tenía hace un momento, e incluso un atisbo de distancia preparada, pasó a un shock inconfundible. Me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Durante un buen rato, no dijo nada. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué pasa? Se mordió el labio, como si estuviera reprimiendo algo. Está bien. No hagas ese teatro de arrepentirse en el último momento, cuando lleguemos. No me lo voy a creer. Asentí. No lo haré. Me miró fijamente. Luego echó un vistazo al plato vacío frente a mí. En ese momento, podía sentirlo, estaba esperando que perdiera el control, esperando que la cuestionara, esperando que sacara el pasado, incluso esperando que dijera, ¿puedes pensarlo otra vez? Pero no dije nada. Un matrimonio de 12 años no se desmorona por una sola frase. Se vacía poco a poco. Recuerdo exactamente cuando empezó. Sus respuestas a los mensajes se volvieron más lentas, de responder al instante. En un rato, se me olvidó contestar. Empezó a trabajar horas extra con más frecuencia, pero su ropa nunca llevaba el olor de esas horas extra. Cuando sonreía, sus ojos ya no acompañaban la sonrisa, solo las comisuras de sus labios cooperaban. El momento más evidente fue hace medio año. Le hice sus costillas estofadas favoritas. Dio un bocado y dijo, está un poco salado. Fue entonces cuando supe, ya no estaba en esta mesa. Simplemente no lo expuse. No hacía falta. Siempre pensé que volvería, poco a poco. Ahora parece que solo estaba esperando a que alguien más regresara. Iván. Capítulo 2. Ese nombre, lo había escuchado muchas veces. Compañero de universidad. Su primer amor. La única persona de la que se arrepiente según ella. Antes, cuando lo mencionaba, siempre lo hacía con ligereza, como si solo fuera un episodio más de su juventud. Pero cada vez que hablaba de él, su tono se volvía un poco más lento. Yo lo notaba, solo que nunca lo dije. El camarero se acercó a preguntar si queríamos postre. Hice un gesto con la mano, pero Jenny pidió un tiramisú. Antes no le gustaba lo dulce. La miré y, de repente, me resultó un poco extraña. No era algo de hoy, era que yo nunca lo había querido ver de frente.
Bajó la cabeza y empezó a deslizar el dedo por el móvil, moviéndolo con rapidez, con una leve sonrisa inconsciente en la comisura de los labios. No hacía falta mirar para saber con quién estaba hablando. Me recosté en la silla y miré las luces del techo. 12 años, desde que entré a la empresa como comercial, hasta ahora que lideró equipos como responsable de proyectos. Ella me acompañó durante todo mi ascenso. Era contadora de formación. Trabajaba como jefa financiera en una empresa privada. Era meticulosa y también muy astuta. Antes me ayudaba a hacer cuentas, a planificar. Incluso preparaba con antelación cuántas camisas debía llevar cuando viajaba por trabajo. En aquel entonces, pensaba que eso era la vida en pareja, estable, concreta. Ahora estaba sentada frente a mí, como alguien que se prepara para cambiar de rumbo. El postre llegó, dio un bocado. No está mal. No respondí. Dejó la cuchara y me miró. ¿No tienes curiosidad por saber cómo le va ahora? La miré. ¿No lo has decidido ya? Se quedó un momento en blanco. Luego sonrió ligeramente. ¿Has cambiado? Asentí. Sí. No di explicaciones. Tampoco pensaba hacerlo. Las personas no cambian de repente. Es después de ser ignoradas una y otra vez que aprenden, poco a poco, a dejar de implicarse. Parecía no estar acostumbrada a este ritmo. Antes yo seguía su conversación. Me adaptaba a sus emociones. Ahora solo respondía. Ni siquiera me molestaba en suavizar el tono. Bajó la cabeza y removió el café, bajando un poco la voz. Iván ahora está desarrollándose muy bien. Invierte en el extranjero. Tiene una red de contactos muy amplia. Respondí con un Levantó la vista hacia mí. ¿No te importa? La miré a los ojos. Con que a ti te importe, es suficiente. Su mano se detuvo un instante. Podía sentirlo. Empezaba a incomodarse. Esa incomodidad no venía de que hubiera dicho algo hiriente, sino de que no estaba entrando en la emoción que ella había previsto. Originalmente pensaba que este divorcio sería su decisión de marcharse, y que yo solo lo aceptaría pasivamente, pero ahora, el ritmo ya no estaba en sus manos. De repente dejó la cuchara, con un tono un poco frío. Claude, deja de fingir que no te importa. La miré, sin responder de inmediato. Unos segundos después, hablé. ¿Qué reacción esperas de mí? Abrió la boca, pero no supo qué decir. Continué. Ya has decidido con quién estar y a dónde ir. Ahora solo me lo estás notificando. Entonces, que yo coopere con el proceso, ¿no es justo lo que corresponde? Su expresión se fue oscureciendo poco a poco. Ya no la miré más. Tomé la cuenta y firmé. Esta cena la pago yo, como el cierre de este matrimonio. Cuando salimos del restaurante, la noche acababa de caer. Las luces de la calle se encendían una tras otra. Caminaba a mi lado, sin tomarme del brazo como antes. Entre nosotros había medio paso de distancia, no lejos, pero tampoco cerca, como una línea ya trazada. De pronto, habló. ¿De verdad no te arrepientes? Me detuve un momento y la miré. ¿Vas a volver atrás? Guardó silencio 2 segundos. No, asentí. Entonces está bien. Me di la vuelta y detuve un taxi. A la oficina de asuntos civiles. En el momento en que la puerta se cerró, no volví a mirarla. 12 años no terminaron con esas 2 frases suyas. Terminaron con esta frase mía. Vale. Capítulo 3. Cuando el coche se detuvo frente a la oficina de asuntos civiles, ya había caído completamente la noche. Bajé primero y abrí la puerta trasera. Jenny seguía sentada dentro, sin salir de inmediato. Su mano aún descansaba sobre el bolso. Sus dedos se tensaron un instante y luego se relajaron. En ese segundo, estaba dudando. No dudaba del divorcio, sino de mi reacción. La escena que había preparado no ocurrió. No la apuré. Solo me quedé a un lado esperando. En la entrada, la gente iba y venía. Algunos discutían. Otros guardaban silencio. Otros firmaban con los ojos enrojecidos. Finalmente, bajó del coche, arregló el borde de su ropa y levantó la vista para mirarme. Su expresión volvió a esa calma contenida de antes. Vamos. Asentí y entré primero. La iluminación del vestíbulo era blanca, casi fría. Había varias parejas haciendo fila frente a las ventanillas. Las voces eran bajas, pero las emociones no podían ocultarse. Algunos se explicaban, otros se quejaban. Nosotros, en cambio, parecíamos especialmente silenciosos. El personal levantó la vista y, como de costumbre, preguntó el trámite. ¿Divorcio? Le entregué los documentos. Sí. Jenny tardó un segundo más en entregar los suyos. El funcionario revisó los papeles con tono rutinario. ¿Ambas partes están de acuerdo? Asentí. Ella también asintió. ¿Hay disputas de bienes? Respondí, no. Ella me miró.
pero no dijo nada. En realidad sí había bienes, pero la distribución ya estaba clara desde hace tiempo. La casa estaba a mi nombre. La había comprado antes del matrimonio. Ella siempre lo supo. Y estos años también había ahorrado una cantidad considerable. No tenía intención de decir más. Y ella tampoco lo mencionó. El funcionario confirmó algunos datos más y luego nos pasó un acuerdo. Revísenlo. Si no hay problema, firmen. Lo tomé y lo leí por encima. Era muy simple. Unas pocas líneas comprimían 12 años de vida. Firmé directamente. El bolígrafo no dudó al bajar. Le pasé el documento. Jenny lo tomó. Sus dedos se posaron sobre el papel, pero no escribió de inmediato. Se quedó mirando el espacio en blanco durante unos segundos. En el vestíbulo, alguien discutía en voz baja, con frases entrecortadas. De pronto, habló. Su voz no era alta. ¿Tú, no tienes nada que decir? Giré ligeramente la cabeza hacia ella. Su tono ya no era tan seguro como en el restaurante. Sonaba más como si estuviera comprobando algo. No respondí con emociones, solo con hechos. Sí. Levantó la vista. Mi voz se mantuvo estable. Siempre ha sabido la contraseña de mi tarjeta bancaria. Su expresión se congeló al instante, como si algo la hubiera pinchado. Lo vi con claridad. No era esa la frase que esperaba. Creía que hablaría del pasado, de los sentimientos, de no querer separarme, pero hablé de dinero, de lo más práctico. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El funcionario intervino a un lado. Señora, ¿puede firmar? Entonces bajó la cabeza. Cuando la punta del bolígrafo tocó el papel, su mano tembló ligeramente. No era muy evidente, pero lo vi. Escribió despacio, mucho más despacio que yo. Cada trazo parecía alargar el tiempo. No la apuré, ni aparté la mirada. Solo me quedé allí, viendo cómo esa relación se convertía en dos nombres escritos. Cuando terminó de firmar y dejó el bolígrafo, soltó un leve suspiro, como si hubiera completado algo importante, o como si hubiera perdido algo. El funcionario recogió los documentos. El sonido del sello fue claro y seco, una y otra vez, con un ritmo constante. Esos golpes eran más directos que cualquier palabra. Esperen un momento. La persona en la ventanilla procesaba los papeles. Nos quedamos a un lado. Jenny giró ligeramente la cabeza hacia mí, bajando aún más la voz. ¿Ya lo habías pensado desde hace tiempo? Miré al frente, sin girarme. ¿Y tú? Guardó silencio un instante. Te estoy preguntando a ti. Entonces giré la cabeza para mirarla. ¿Importa? Mi respuesta la dejó sin palabras. Su expresión se volvió algo tensa. No estaba acostumbrada a que le devolvieran la pregunta. Antes yo explicaba, calmaba, suavizaba todo. Ahora solo doy resultados. Capítulo 4. De repente, ella sonrió, con un toque de impaciencia. ¿Para quién estás actuando ahora? No respondí a esa frase. Retiré la mirada. En la pared del vestíbulo colgaba una explicación del procedimiento, con letras grandes y claras. Divorcio por mutuo acuerdo, tramitado conforme a la ley. Esas palabras las veía con total claridad. Al ver que no respondía, su emoción empezó a subir de forma evidente. Bajó la voz. Claude, deja de fingir que todo te resulta tan fácil. Entonces hablé. ¿Cómo crees que debería ser? Me miró fijamente. Al menos no así. ¿Así cómo? No supo responder. La miré. Con un tono tranquilo. ¿Llorar? ¿O suplicarte? Sus ojos vacilaron un instante. No continué. Hay cosas que, dichas hasta cierto punto, ya son suficientes. Decir más sería innecesario. Desde la ventanilla llamaron nuestros nombres. Claude, Jenny. Me acerqué y devolví el documento de identidad. El funcionario nos entregó el certificado de divorcio. Un pequeño libreto rojo, más ligero que el de matrimonio. Lo tomé y lo abrí para echar un vistazo. La foto seguía siendo la misma de antes. En ese entonces, ella sonreía con naturalidad. Sus ojos brillaban. Lo cerré, sin mirar más. Ella tomó el suyo. Sus movimientos eran lentos. Lo abrió. Miró un instante y lo cerró de nuevo. Sus dedos se detuvieron un momento sobre la portada. En ese instante, su expresión era compleja. No era alegría, ni tampoco una liberación total. Más bien como si de pronto hubiera perdido el equilibrio. Salimos del vestíbulo. El aire exterior era un poco más frío. Se quedó en los escalones, sin marcharse de inmediato. Guardé los documentos y me dispuse a irme. De repente, habló. Claude, me detuve. Me miró, y en sus ojos había algo que antes no había visto. ¿De verdad no sientes ni un poco de arrepentimiento? La miré. No respondí de inmediato. Unos segundos después, dije, cuando tomaste la decisión,
¿Pensaste en eso? Su expresión se congeló. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y seguí caminando. Mis pasos eran firmes, sin volver la vista atrás. Ella no me siguió. Podía sentirlo, se quedó donde estaba. Esa sensación de ser dejada atrás, ahora empezaba a experimentarla. Salí del recinto de la oficina de asuntos civiles. El móvil vibró. Era un mensaje de la empresa, confirmando el progreso de un proyecto. Lo miré y respondí directamente. Las cosas seguían avanzando. Nadie se detiene a esperar una relación que ya ha terminado. Guardé el móvil y seguí caminando. Detrás de mí, todo estaba en silencio. Nadie volvió a llamar mi nombre. Esta vez, ella no corrió tras de mí. Capítulo 5. Al día siguiente de salir de la oficina de asuntos civiles, cambié la cerradura de la casa. No era para evitar que volviera a hacer problemas, sino porque ya no tenía sentido mantener ningún límite ambiguo. La casa no era grande. 2 habitaciones y una sala. Muchas cosas las habíamos elegido juntos. El sofá lo escogió ella. Era blando. A mí, en realidad, no me gustaba mucho. La mesa del comedor la elegí yo. Sólida y duradera. En ese entonces ella decía que el diseño era demasiado común. Ahora, visto así, resulta bastante adecuado. Clasifiqué sus cosas en varias categorías: ropa, joyas, documentos. Las metí en cajas y las dejé en la habitación de invitados. No tiré nada. Tampoco las ordené con demasiado detalle. Como cuando se gestiona una relación de trabajo ya terminada, basta con dejar clara la entrega. Al mediodía, un compañero de la empresa me llamó para invitarme a hablar de un proyecto por la tarde. Acepté. La vida no me dejó ningún espacio para procesar emociones. Y tampoco lo necesitaba. Después de la reunión por la tarde, salí de la sala y, justo al llegar al ascensor, sonó el móvil. Era un número desconocido. Contesté. Del otro lado hubo una pausa de un segundo antes de hablar. ¿Claude? La voz era joven, con un tono ligero. Sí, soy Iván. Me detuve. Ese nombre lo había escuchado muchas veces en boca de Jenny, pero era la primera vez que oía su voz directamente. ¿Qué pasa? Soltó una pequeña risa, con un tono tranquilo. No es nada especial. Solo quería conocerte. Jenny me ha hablado de ti. Dice que eres bastante bueno. No respondí a su valoración. No hace falta. Pareció no esperar una respuesta tan directa y se detuvo un momento. Al menos podríamos conocernos. Después de todo, en el futuro, lo interrumpí. El futuro es asunto de ustedes. No tiene nada que ver conmigo. Al otro lado hubo 2 segundos de silencio. Su tono cambió ligeramente. Eres bastante directo. ¿Algo más? Volvió a reír. No, solo quería saludar. Colgué directamente. No bloqueé el número ni lo guardé. Esa persona, para mí, no necesita ningún seguimiento. Por la noche, al volver a casa, comí algo sencillo. La casa estaba muy silenciosa. Antes, a esa hora, Jenny estaría en la cocina recogiendo, a veces quejándose de que dejaba los platos en el lugar equivocado. Ahora solo quedaba el sonido del grifo. Lavé los platos, los sequé y los puse en su sitio. Todo fluía con naturalidad, sin ninguna pausa. El móvil vibró otra vez. Esta vez era Jenny. Me envió un mensaje. Mañana iré a recoger mis cosas. Respondí con una sola palabra. Cuando quieras. No volvió a escribir. Dejé el móvil y fui al balcón a quedarme un rato. El viento nocturno era un poco frío. Encendí un cigarrillo. Hacía mucho que no fumaba. El humo resultaba algo fuerte. A la tarde siguiente, vino. No tocó el timbre. Abrió directamente con la llave de antes. En el instante en que la puerta se abrió, se quedó paralizada. ¿Cambiaste la cerradura? Yo estaba en la sala revisando documentos, sin levantar la cabeza. Sí, se quedó en la entrada, aún sosteniendo la llave en la mano. En ese momento, su expresión se volvió un poco incómoda, como si de pronto se diera cuenta de que ese lugar ya no le pertenecía. Señalé hacia la habitación de invitados. Tus cosas están ahí. Entró. Sus pasos eran suaves. No fui tras ella. Unos minutos después, salió con un montón de ropa en brazos. ¿Ya lo organizaste todo? Más o menos, asintió. Dejó la ropa en la caja y volvió por una segunda tanda. Tras varias idas y vueltas, sus movimientos se volvieron cada vez más lentos, como si estuviera alargando el tiempo. Cerré el archivo y la miré. Su rostro parecía algo cansado, con una ligera sombra bajo los ojos. Ya no estaba tan serena como el día anterior. Llevó la última caja hasta la puerta y se detuvo. ¿Ayer te llamó? Asentí. Sí. Me miró. ¿De qué hablaron? De nada. Frunció ligeramente el ceño. ¿Dijo algo que te hiciera sentir incómodo?
La miré. Sin responder directamente, le devolví una pregunta. ¿Lo conoces muy bien? Se quedó un momento en blanco. Claro, no continué. En su tono había una defensa instintiva. Esa defensa, ya la había escuchado antes. Solo que ahora, la persona había cambiado. Capítulo 6. Se quedó de pie un momento y, de repente, habló. Por la noche, cenemos juntos. Él también estará. La miré. No hace falta. Se mostró un poco impaciente. Es solo conocerse. ¿Qué tiene de malo? Mi tono se mantuvo plano. La relación entre ustedes no necesita mi participación. Me miró fijamente, como intentando leer algo en mi rostro, pero no le di ninguna emoción. De repente, sonrió. ¿Estás evitando la situación? Me levanté y guardé los documentos. Simplemente no me interesa. Su sonrisa se atenuó un poco. Levantó la última caja y caminó hasta la puerta. Puso la mano en el pomo, pero no abrió de inmediato. Se volvió para mirarme. Claude, ¿de verdad no sientes curiosidad por cómo es él ahora? La miré. ¿Crees que eso es importante? Se quedó en silencio. No dije nada más. Abrió la puerta y se fue. El sonido al cerrarse no fue fuerte, pero sí muy claro. La casa volvió a quedar en silencio. Regresé al sofá y seguí revisando documentos. 10 minutos después, el móvil sonó. Era ella otra vez. Contesté. Del otro lado se oía ruido, como si estuviera en un restaurante. Bajó la voz. ¿Puedes hablar ahora? Habla. Hizo una pausa. Él, no es exactamente como lo imaginaba. No respondí. Continuó. Si está haciendo inversiones, pero la situación no es tan buena como él dice. Dejé el bolígrafo. Su tono estaba un poco desordenado. Su teléfono no para de sonar. Hay varios nombres que no reconozco. Dice que son clientes. No hice ningún comentario. De repente, me preguntó, ¿tú qué opinas? Miré los documentos sobre la mesa. ¿No hiciste ya tu elección? Del otro lado se hizo el silencio por un momento. Luego, su voz bajó mucho. Solo, quiero confirmarlo. Mi tono fue sereno. Ese tipo de cosas. Nadie más puede confirmarlas por ti. No dijo nada más. Al otro lado solo quedaba el ruido de fondo. Unos segundos después, dijo suavemente, está bien, y colgó. Dejé el móvil sobre la mesa. No devolví la llamada. Tampoco pensé demasiado en ello. Hay respuestas que tarde o temprano verá por sí misma. No necesito explicarlas. Las luces de fuera brillaban, reflejándose en el cristal. Miré la hora y volví a tomar los documentos. El trabajo que tenía entre manos era más directo que todo esto. Capítulo 7. El tercer día. Vacié la habitación de invitados. Las cajas de Jenny ya habían sido llevadas por completo. En la habitación solo quedaban una cama vacía y un espejo de cuerpo entero. Desmonté el colchón. Pedí que lo retiraran y cambié las cortinas. Las anteriores las había elegido ella, gris claro, suaves. Ahora las cambié por unas oscuras, con mejor bloqueo de luz. Después de vaciar la habitación, todo se veía mucho más limpio, sin su olor, sin esos rastros dispersos. Me quedé un momento en la puerta, observando, y luego la cerré. No hacía falta conservarlo. Por la mañana pedí medio día libre para deshacerme de algunas cosas innecesarias en casa. El juego de vajilla que ella solía usar en la cocina lo empaqueté y lo guardé en lo más profundo del armario. Cambié los cojines de la sala y también la funda del sofá. Son detalles pequeños, pero después de hacerlo, todo el espacio parecía tener otra piel. No era un intento deliberado de olvidar nada, solo de simplificar el entorno. Por la tarde volví a la empresa. En la sala de reuniones ya había varias personas sentadas. Eran los miembros clave del proyecto. Era una nueva colaboración, con un monto considerable. La otra parte era una empresa local de equipos médicos que quería expandir sus canales. Yo había estado siguiéndolo, pero el avance era lento. La razón era simple, el responsable de la otra parte tenía estándares altos y condiciones muy estrictas. Cuando entré, varios levantaron la vista. Señor Claude, asentí y tomé asiento. Los documentos ya estaban preparados. Abrí la primera página y fui directo al punto. ¿Cuál es la demanda principal de la otra parte? El gerente del proyecto me pasó la información. Quieren recursos de canal, pero no están dispuestos a ceder demasiado margen de beneficio. Revisé los datos rápidamente. ¿Cuál es su volumen actual de envíos? Un promedio de 300 unidades al mes. Cerré el documento. Con ese volumen, no alcanza para negociar. Varias personas se miraron entre sí. ¿Entonces qué propone? Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Primero hay que hacerles ver el incremento, luego negociar la distribución. La reunión duró más de una hora. El ritmo fue intenso.
sin discusiones innecesarias. Definí el plan y asigné responsabilidades con claridad. Ese estado me resultaba familiar, incluso un poco olvidado. Estos años había dedicado la mitad de mi energía a la familia, y en el trabajo siempre me había contenido, no porque no pudiera hacerlo mejor, sino porque no era necesario esforzarme hasta ese punto. Ahora era diferente. Después de la reunión, el gerente del proyecto me siguió al salir. Jefe, ese cliente siempre ha estado presionando las condiciones. ¿Esta vez piensa avanzar directamente? Lo miré. No están presionando condiciones, están probando nuestros límites, asintió. ¿Y nosotros? No les damos espacio para probarlos, dijo entendido y se fue a organizarlo. Volví a mi oficina, colgué el abrigo y encendí el ordenador. El escritorio estaba limpio, los archivos bien organizados. Con los años, me acostumbré a mantener todo dentro de un rango controlable, solo que algunas relaciones no entran en ese rango. Ahora esa parte ya había sido eliminada. A las 5 de la tarde, la asistente llamó a la puerta. La cena de esta noche ya está confirmada. El responsable de la otra parte asistirá. Asentí. ¿Hora? A las 6:30. Miré el reloj. Prepara los documentos. De acuerdo. La cena fue en un restaurante de negocios. El ambiente era tranquilo, con una iluminación cálida. Cuando llegué, la otra parte ya estaba en el privado. El responsable se apellidaba Q. Poco más de 40 años. Hablaba poco, pero cada frase llevaba intención de prueba. Después de unas breves formalidades, la conversación entró rápidamente en materia. Me miró. Hemos revisado la propuesta anterior. El riesgo no es pequeño. No respondí de inmediato. Primero serví el té. ¿Dónde está el riesgo? Sonrió ligeramente. El costo inicial es alto y el retorno es incierto. Asentí. Por eso están bloqueando la distribución. No lo negó. Le pasé el documento. Este es el nuevo modelo de datos. Lo abrió. No expliqué demasiado. Solo señalé los puntos clave. Con la velocidad actual de expansión de canales, su volumen de envíos puede duplicarse en 3 meses. Levantó la vista hacia mí. ¿Estás tan seguro? Lo miré. En los proyectos que hago, no trabajo con suposiciones. Guardó silencio unos segundos. Luego cerró el documento. Si realmente pueden lograrlo, las condiciones se pueden negociar. Asentí. Entonces empecemos. Cuando terminó la cena, el acuerdo estaba prácticamente encaminado. No se había cerrado por completo, pero la dirección ya estaba definida. Ese resultado era suficiente. Capítulo 8. Al salir del restaurante, no me detuve. Volví directamente a la empresa. Por la noche, la oficina estaba muy silenciosa. Solo la mitad de las luces estaban encendidas, y no había nadie en el pasillo. Me senté en la silla y repasé todo lo de hoy. La lógica era clara, los puntos bien definidos. Las cosas estaban avanzando. El móvil se iluminó. Era un mensaje de un número nuevo. Hoy nos vimos. No había firma, pero sabía quién era. Jenny. No respondí. Unos segundos después, otro mensaje. Él realmente está viendo a otras mujeres. Le eché un vistazo y dejé el móvil a un lado. Ese tipo de información no tenía valor para mí. Sabía que estaba intentando confirmar, pero eso no requería mi participación. Seguí organizando los documentos. Pasadas las 10, la asistente ya se había ido. En toda la planta solo quedaba yo. Apagué el ordenador y me levanté para mover un poco los hombros. Estaban algo tensos, pero mi mente estaba clara. Recogí mis cosas y me preparé para irme. Justo al llegar a la puerta, la oficina de al lado aún tenía la luz encendida. La puerta estaba entreabierta. Miré por instinto. Dentro había una mujer sentada, revisando documentos. Llevaba una camisa blanca sencilla, el cabello recogido, y sobre el escritorio había varios contratos extendidos. La reconocí. Abigail, la nueva responsable legal. Llevaba menos de 2 semanas en la empresa. Un perfil limpio, un currículum sólido. Pareció notar mi presencia y levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. No evitó el contacto visual, ni mostró ninguna emoción de más. Solo asintió levemente. ¿Aún no te vas? Su voz era baja y directa. Me quedé en la puerta. Tú tampoco. Cerró el documento que tenía en la mano. Hay un problema en el contrato. Lo estoy ajustando. Di un par de pasos dentro y miré lo que tenía sobre la mesa. Era el borrador inicial del contrato del proyecto de hoy. Señalé un párrafo. Aquí, la distribución de responsabilidades se puede apretar un poco más. Miró el punto que señalé. También creo que está demasiado flexible. Tomó el bolígrafo y corrigió directamente sobre el papel. Sus movimientos eran rápidos. Sin dudar, me quedé a un lado observando cómo ajustaba los detalles.
Su forma de pensar era clara, sus cambios directos. No daba rodeos, como mucha gente. Cuando terminó, me pasó el documento. ¿Así está bien? Lo revisé. Sí, asintió. Mañana haré otra versión. No dije más. Me giré para irme. Entonces añadió desde atrás. Claude, me detuve. Me miró. Con un tono tranquilo. Estás presionando bastante este proyecto. Me giré ligeramente. No hay mucho tiempo. Asintió. Entendido. Sin más palabras. Salí de la oficina y cerré la puerta. La luz del pasillo era fría. En ese momento, me di cuenta de algo. Algunas personas aparecen cuando sigues avanzando. No son reemplazos. Son otra línea. Caminé hasta el ascensor sin detenerme. Las cosas avanzan. Y las personas también. Para la segunda semana del proyecto, los datos de la otra parte empezaron a cambiar. El volumen de envíos aumentó. Y la respuesta de los canales también se recuperó. La actitud del señor Q se volvió claramente más flexible. Incluso propuso renegociar la proporción de beneficios. Fijé la reunión para la mañana del viernes, con una agenda muy ajustada, sin espacio innecesario. Llegados a este punto, todo había entrado prácticamente en una zona de control, pero no me relajé. En este tipo de colaboraciones, una vez que la otra parte ve beneficios, es más fácil que cambie de postura repetidamente. Después de la reunión de la mañana, acababa de regresar a la oficina cuando la asistente llamó a la puerta. Jefe, alguien quiere verlo. ¿Quién? Jenny. Me detuve un segundo. Hazla esperar. La asistente asintió. No salí de inmediato. Primero terminé lo que tenía entre manos. Firmé documentos. Envié correos. Organicé los siguientes pasos. Esas cosas eran más concretas que su aparición. 10 minutos después, me levanté. La zona de recepción estaba al final del pasillo. Ella estaba sentada en el sofá, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Se había cambiado de ropa, con colores más vivos, pero su rostro no se veía bien, parecía más delgada que antes. Al verme, se levantó de inmediato. ¿Tienes tiempo? Miré el reloj. 10 minutos. Asintió. Es suficiente. Capítulo 9. Le indiqué que entrara a la sala de reuniones. Después de cerrar la puerta, no se sentó de inmediato. Parecía estar ajustando su estado. Corrí la silla y me senté, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Habla. Respiró hondo. Quiero hablar contigo. La miré. ¿Sobre qué? Su mirada vaciló un poco, pero enseguida se recompuso. Sobre lo de antes. No respondí. Continuó. Este tiempo que he estado con Iván, he descubierto algunos problemas. Me recosté en la silla. ¿Cómo cuáles? Sus dedos se tensaron ligeramente. No es como decía. No hice ningún comentario. Levantó la vista hacia mí. Ahora no tiene ingresos fijos. Eso de las inversiones, en su mayoría solo sigue a otros. Asentí. ¿Algo más? Se detuvo un momento, como si eligiera las palabras. Gasta el dinero sin control, sin ningún plan, y su estado emocional no es muy estable. Escuché sin interrumpir. Su tono empezó a acelerarse. Y lo más importante, está en contacto con otras mujeres. La miré. ¿Te das cuenta ahora? Su expresión cambió. Pensé que sería diferente. No me reí, ni dije nada sarcástico. Solo hice una pregunta. ¿Por qué pensaste que sería diferente? Se quedó paralizada. Esa pregunta era más directa que cualquier reproche. Sus labios se movieron, pero no encontró respuesta. No seguí presionando. Su decisión nunca se basó en la realidad. Bajó la cabeza, con la voz muy baja. Discutí con él. La miré, sin interrumpir. Continuó. Le pregunté quiénes eran esas mujeres. Y dijo que solo eran relaciones normales. No le creí. Levantó la vista hacia mí, con un toque de inconformidad en los ojos. Dijo que soy demasiado sensible. Mi tono fue tranquilo. ¿Y luego? Su expresión se tensó. Dijo que ya que estoy divorciada, no tengo derecho a exigirle nada. La sala de reuniones quedó en silencio por un instante. Su respiración era irregular. Cuando dijo esa frase, estaba claro que cargaba emoción. No la consolé. Tampoco seguí su emoción. Solo la miré. Pareció esperar algo, pero no obtuvo respuesta. Se puso algo ansiosa. ¿No tienes nada que decir? Apoyé la mano sobre la mesa. ¿Qué quieres que diga? Me miró fijamente. ¿No te parece que lo que hace es excesivo? Asentí. Sí. Se quedó sorprendida un instante. Continué. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Su expresión se congeló al instante, como si le hubieran arrojado agua fría. Abrió la boca. Pero, la interrumpí. Cuando tomaste tu decisión, ¿me preguntaste? Se quedó en silencio. La miré.
Ahora que hay problemas, vienes a buscarme. ¿Quieres que juzgue o que resuelva? Su mirada empezó a vacilar. Solo, quiero saber tu opinión. No dudé. Mi opinión no es importante. Sus hombros se hundieron ligeramente. Me levanté. Se acabó el tiempo. Se quedó atónita. ¿Te vas así? La miré. ¿Tienes algo más? Sus ojos estaban un poco rojos, pero no lloró. Apretó los dientes. Antes no eras así. No respondí a esa frase. Las personas cambian, no para demostrar nada, sino como una reacción natural al cambio del entorno. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ella se quedó donde estaba, sin seguirme. Me giré y la miré una vez. Estaba allí, como si de repente hubiera perdido la dirección, pero no me detuve. Por la tarde aún tenía reuniones. Volví a la oficina y seguí con los detalles del proyecto. Del lado del señor Q llegó un mensaje confirmando las condiciones de la siguiente fase. El porcentaje de beneficio se ajustó a nuestro favor. Respondí de forma breve y pedí la revisión del contrato. Del lado de Abigail ya había llegado la nueva versión. La abrí. Marqué 2 detalles y le pedí que los corrigiera. Respondió rápidamente con un recibido. La comunicación era directa, sin nada innecesario. Antes de salir del trabajo, organicé el plan del día siguiente. La agenda estaba llena. Me acostumbré a este ritmo. Claro, directo, sin espacios ambiguos. El móvil vibró. Otra vez Jenny. Hoy tampoco ha vuelto. Lo miré, sin responder. Al rato, otro mensaje. Dice que está en un proyecto, pero cuando llamé, contestó una mujer. Apagué la pantalla del móvil. Ese contenido no tenía sentido para mí. Lo que ella estaba viviendo era su propio camino. Yo no participé, ni iba a intervenir. Guardé los documentos y apagué el ordenador. Las luces de la oficina se fueron apagando poco a poco. El pasillo quedó vacío. Tomé el abrigo y salí. En el momento en que la puerta se cerró, no dudé. Capítulo 10. El proyecto entró en la fase de firma, y el ambiente en la empresa se tensó visiblemente. El contrato ya estaba finalizado. Abigail me envió la última versión. Después de revisarla, solo cambié el orden de una cláusula. El resto no lo toqué. Su forma de manejar los detalles era limpia, sin rodeos. Ese tipo de persona da tranquilidad al trabajar. A las 9 de la mañana, apenas llegué a la oficina, la asistente entró detrás de mí. Jefe, alguien lo está buscando abajo. Dejé los documentos. ¿Quién? La asistente miró la tableta. Jenny. No respondí de inmediato. Dice que no se irá, que esperará. Asentí. Que espere. La asistente asintió y salió. Encendí el ordenador y empecé a revisar correos. Varios eran sobre confirmación de hitos del proyecto. La otra parte ya había fijado la fecha de firma para mañana por la tarde. El proceso estaba claro, sin problemas. A las 10:30, Abigail llamó a la puerta y entró. Colocó una copia impresa del contrato sobre mi escritorio. Versión final. Revísela otra vez. Le eché un vistazo. Está bien, asintió, sin hacer más preguntas. Se dio la vuelta para salir. La llamé. Por la tarde vienes conmigo a la firma. Se detuvo. De acuerdo. Sin confirmaciones innecesarias. Su estilo encajaba perfectamente en este tipo de situaciones. Después de que se fuera, miré la hora. Había pasado más de una hora. Dejé el bolígrafo y me levanté. El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. El vestíbulo estaba lleno de gente entrando y saliendo. Jenny estaba en la zona de espera. A un lado. No estaba sentada. Había permanecido de pie todo el tiempo. Su ropa estaba un poco arrugada, y su cabello no tan ordenado como antes. Al verme, caminó directamente hacia mí. Por fin bajaste. La miré. ¿Qué pasa? Su respiración era un poco agitada. Quiero hablar contigo. No la llevé arriba. No hacía falta llevar esto a la empresa. Aquí mismo. Miró alrededor. Algo incómoda. ¿Podemos ir a otro sitio? Negué con la cabeza. No es necesario. Guardó silencio un momento, como conteniendo emociones. Luego habló. Lo de Iván, ya tiene problemas. No respondí. Continuó. Últimamente casi no vuelve a casa. Tampoco contesta el teléfono. Fui a buscarlo. Dijo que estaba ocupado. Su voz se fue apagando, pero lo vi con otra mujer. La miré. Sin ninguna reacción. Me observó fijamente. ¿No te sorprende en absoluto? Mi tono fue tranquilo. ¿No lo habías confirmado ya? Se quedó sin palabras. Respiró hondo. Pensé que era un malentendido. No hice ningún comentario. Su forma de pensar nunca se basó en la realidad. De repente dio un paso hacia adelante. Claude, ¿podemos empezar de nuevo? Dijo esa frase muy rápido, como si la hubiera ensayado antes. La miré. No respondí de inmediato.
En sus ojos había un poco de expectativa, y también nerviosismo. Hablé. ¿Vienes a hablar de sentimientos o de condiciones? Se quedó paralizada. Claramente no esperaba esa pregunta. Sus labios se movieron. ¿Qué quieres decir? La miré. Ahora vienes a buscarme. ¿Por qué te arrepientes o porque tu elección salió mal? Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué diferencia hay? Mi tono fue ligero. Mucha. Me miró fijamente, pero su mirada empezó a desordenarse. Solo creo que podemos reconsiderarlo. Asentí. ¿Tú crees? Esa palabra la dejó atascada. Continué. Cuando tomaste la decisión, ¿me tuviste en cuenta? Guardó silencio. No me detuve. ¿En qué lugar me pusiste? Sus manos se apretaron lentamente. En ese momento, no pensé tanto. Asentí. ¿Y ahora sí? No respondió. Su mirada empezó a bajar. La miré. Entonces, ¿ahora lo tienes claro? Levantó la vista hacia mí. Sé que fui impulsiva. No respondí a eso. Continuó. Pensé que él sería diferente. Mi tono se mantuvo estable. Él no cambió. Fuiste tú quien se equivocó. Sus ojos se enrojecieron un poco, pero no lloró. Apretó los dientes. ¿Y tú? ¿No sientes nada en absoluto? La miré. Sí. Sus ojos se iluminaron un instante. Continué. Pero ya pasó. Su expresión se congeló, como si hubiera agarrado algo y se lo quitaran al instante. Su voz se tensó. ¿Cómo puedes decir que ya pasó? No di explicaciones. Ese tipo de preguntas no las necesitan. De repente se agitó un poco. Estuvimos juntos 12 años. Asentí. Sí. Dio un paso hacia adelante. ¿Y lo dejas así? La miré. Tú lo dejaste antes. Se quedó sin palabras. Algunas personas pasaban cerca, lanzando miradas de reojo. Su respiración se aceleró. Bajó la voz. Claude, de verdad sé que me equivoqué. Capítulo 11. No me moví. Su voz temblaba ligeramente. Ahora me doy cuenta de que él no es en absoluto como imaginaba. La miré. Esa fue tu elección. Sus hombros se estremecieron un poco. ¿Puedo cambiar? Negué con la cabeza. Las personas pueden cambiar, pero las elecciones no. Finalmente, sus lágrimas cayeron. Rápidamente se las secó. No quería perder el control aquí. Me miró, con la voz muy baja. ¿No puedes darme otra oportunidad? La miré, sin dudar. No. Esa palabra salió con firmeza, sin emoción. Pareció vaciarse por completo. Se quedó allí, inmóvil. No dije nada más. Lo que había que decir, ya estaba dicho. Su mirada se fue apagando poco a poco, como si el último apoyo se hubiera roto. Me di la vuelta. Tengo cosas que hacer. No me detuvo. Tampoco volvió a hablar. Entré al ascensor. Las puertas se cerraron. Su figura quedó fuera. El ascensor subía. Los números cambiaban uno a uno. Yo estaba dentro, sin posibilidad de volver atrás. Al regresar a la oficina, Abigail ya estaba organizando documentos. Levantó la vista y me miró. ¿Había mucha gente? Asentí. No demasiado. No preguntó más. Me pasó el contrato. El proceso de firma ya está confirmado. La otra parte no añadió condiciones. Lo tomé. Salimos a las 2. Asintió. De acuerdo. Volvió rápidamente a concentrarse en los documentos. Sin ninguna emoción innecesaria. Me senté y abrí el contrato. Las líneas eran claras, una tras otra. Esa claridad era lo que necesitaba ahora. El día de la firma, todo fue fluido. Cuando el señor Q firmó, no planteó ninguna condición adicional. Ambas partes se dieron la mano. El proceso terminó. El proyecto quedó oficialmente en marcha. De camino de regreso a la empresa, revisé con Abigail los siguientes pasos. Ella enumeró los puntos de riesgo con precisión, cada uno asignado a un responsable concreto. Después de escucharla, solo añadí una frase. Vigila bien la recuperación de pagos. Asintió. Ya hay gente asignada a eso. Este tipo de comunicación no cuesta esfuerzo. Sin interferencias emocionales. Con alta eficiencia. Por la tarde, al volver a la oficina, archivé los documentos de la firma. Llegados a este punto, lo que sigue es ejecución. El ritmo sigue siendo intenso, pero la dirección ya está clara. Alrededor de las 5. Me preparaba para salir del trabajo cuando el móvil sonó. Otra vez Jenny. Miré la pantalla. No contesté. Tras colgar, volvió a llamar. 3 veces seguidas. Respondí. No habló de inmediato. Solo se oía su respiración desordenada. No la apuré. Unos segundos después, habló. Su voz era ronca. Se fue. Me quedé de pie junto al escritorio. ¿Quién? Iván. Su voz temblaba. Se llevó sus cosas. Su teléfono está apagado. No respondí. Continuó. Fui a buscarlo. No quiso verme. Le pregunté por qué. Y solo dijo,
que no era adecuado. Se detuvo un momento, como si estuviera asimilando esas palabras. Me apoyé en el escritorio. ¿Algo más? Su respiración se aceleró. Dijo que ahora no estoy en buen estado, que no tengo atractivo. Al decir eso, su voz bajó claramente. Había un quiebre difícil de contener. No la consolé. Eso no era lo que necesitaba. Continuó. Lo vi con otra mujer, muy joven. Su tono empezó a desordenarse. Dice que solo son amigos, pero yo lo sé. Cambié el móvil de mano. ¿Y luego? Guardó silencio un momento. Me bloqueó. Lo dijo muy bajo, como si ni ella misma quisiera creerlo. No dije nada. El silencio al otro lado duró unos segundos. De repente, preguntó, ¿me estás escuchando? Sí. Su voz se volvió un poco urgente. ¿No vas a decir nada? Miré la mesa. ¿Qué quieres que diga? Se quedó sin palabras. Pasó mucho tiempo en silencio. Luego, su voz fue bajando poco a poco. Ahora no tengo nada. Lo dijo muy despacio. Cada palabra pesaba. No respondí. Continuó. La casa no es mía. El amor también se ha ido. Ahora me doy cuenta de que no he agarrado nada. Capítulo 12. Me quedé de pie, sin moverme. Su colapso llegó tarde, pero no fue inesperado. De repente, soltó una pequeña risa. Una risa ligera, seca. ¿No es bastante ridículo? No hice ningún comentario. Su estado ya estaba cayendo. No hacía falta empujarlo más. Respiró hondo. ¿Recuerdas lo que te dije ese día? No respondí. Ella continuó por sí misma. Dije que no iba a aceptar eso de arrepentirse después. Hizo una pausa. Su voz se quebró un poco. Ahora que lo pienso, era como si me lo estuviera diciendo a mí misma. Aparté un poco el móvil y luego lo acerqué de nuevo al oído. Del otro lado se escuchaba el viento. Debía estar afuera. Siguió hablando. Fui a su casa a buscarlo. La puerta estaba abierta. La casa estaba desordenada. Se fue con prisa. Ni siquiera recogió todo. Al decir esto, su tono ya no tenía el control de antes. Era más como describir una escena. Me quedé ahí, mirando todo eso, y de repente sentí que todo era extraño. No la interrumpí. Después de decir eso, guardó silencio un largo rato, como si finalmente hubiera terminado. Luego dijo en voz baja, Claude, me equivoqué. Lo dijo muy suave, pero con claridad. La escuché. No respondí de inmediato. Unos segundos después, hablé. ¿Dónde estás? Se quedó en blanco un instante. ¿Vas a venir? No respondí a esa pregunta. Dime la dirección. Me dio un lugar. Una cafetería a la que solía ir antes. La recordaba. Espérame allí. Colgué. Tomé el abrigo y salí. La cafetería no era grande. La luz era tenue. Estaba sentada en una mesa de la esquina. Sobre la mesa solo había un vaso de agua. Tenía la cabeza baja. Sus dedos rozaban el borde del vaso. Me acerqué. Levantó la vista. Tenía los ojos un poco rojos, pero ya no lloraba, como si hubiera contenido las emociones. Me senté. Me miró. Sin hablar. El ambiente estaba en silencio. El camarero se acercó. Pedí un café. Su mirada permanecía fija en mí, como si estuviera confirmando algo. No la evité. Finalmente habló. Viniste. Asentí. Sus labios se movieron ligeramente. Pensé que no vendrías. No expliqué nada. Bajó la mirada hacia la mesa. De verdad se fue. No repetí lo que ya había dicho. Continuó. No puedo encontrarlo. No responde llamadas. No aparece. Sus manos se fueron cerrando lentamente. Ahora me doy cuenta de que lo conocía muy poco. La miré. Ahora ya lo sabes. Asintió. Demasiado tarde. No lo negué. Levantó la vista hacia mí. ¿Ahora piensas que soy un fracaso? Mi tono fue tranquilo. Esa es tu evaluación, no la mía. Sonrió con amargura. Yo misma lo siento así. Llegó el café. Lo tomé y di un sorbo. El sabor era normal. Me miró y, de repente, preguntó, ¿si no hubiera pedido el divorcio, seguiríamos juntos? Dejé la taza. Esa pregunta no tiene sentido. Su mirada se oscureció un poco. Solo quiero saber. La miré. En el momento en que tomaste esa decisión, cerraste esa posibilidad. Guardó silencio. Sus dedos se relajaron poco a poco. Dijo en voz baja, ahora lo entiendo. No respondí. Lo que necesitaba era tiempo para aceptarlo, no un análisis mío. Se quedó sentada, sin moverse durante mucho tiempo, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Miré la hora. ¿Algo más? Levantó la vista. Su mirada estaba vacía. No. Asentí. Me levanté. No me retuvo. Tampoco dijo nada más. Caminé hacia la puerta. Me detuve un instante. Miré hacia atrás. Seguía sentada allí, sin moverse. La luz caía sobre ella.
En silencio, no me detuve más. Empujé la puerta y salí. Capítulo 13. Después de que el proyecto entró en fase de ejecución, el ritmo se volvió aún más intenso. Había retroalimentación de datos todos los días. La expansión de canales avanzaba más rápido de lo esperado, y del lado del señor Q incluso se añadieron recursos varias veces por iniciativa propia. Dividí al equipo en dos grupos, uno enfocado en el mercado, otro en el control de cobros. Había cada vez más cosas, pero todo seguía en su curso. En la oficina, los documentos no se acumulaban en altura, pero sí en densidad. Cada página tenía su utilidad. El escritorio de Abigail estaba al lado del mío. Rara vez tenía tiempo libre. Su forma de manejar contratos era directa. Si encontraba un problema, lo cambiaba, sin rodeos. Una vez la vi revisando un acuerdo complementario. Eliminó un párrafo entero sobre responsabilidades y lo reescribió. Le pregunté por qué. Dijo, la redacción original deja demasiado espacio para interpretaciones. Asentí. Entonces cámbialo. No dijo más. Solo bajó la cabeza y continuó. Ese tipo de coordinación hacía que todo avanzara rápido. Cuando trabajábamos hasta tarde, a veces cenábamos algo sencillo juntos, sin planearlo, sin conversaciones innecesarias. Ella no preguntaba por mi vida personal, yo tampoco por la suya, pero el ritmo encajaba. Esa tarde, me pasó un documento. Este punto se puede adelantar 2 días. Lo revisé. De acuerdo. Asintió y se giró para modificarlo. La llamé. ¿Tienes tiempo esta noche? Se detuvo y me miró. ¿Para qué? Dejé el bolígrafo. Cenar. No aceptó de inmediato. Me observó un par de segundos. ¿Cena de trabajo? Negué con la cabeza. No. Su expresión no cambió, pero su tono se suavizó un poco. ¿A qué hora? Después del trabajo. Asintió. Está bien. Sin más confirmaciones. Así quedó decidido. A la hora de salir, envié el último correo y apagué el ordenador. Ella estaba esperándome en la puerta. Llevaba un abrigo oscuro sencillo, el cabello recogido como siempre. Se veía limpia, eficiente. Fuimos a un restaurante tranquilo. Pidió rápido, sin dudar. La observé y hablé. ¿Siempre trabajas así? Me miró. ¿Así cómo? Rápido. Cerró el menú. Si lo tengo claro, no lo retraso. Asentí. Está bien. No respondió. Cuando llegó la comida, hablamos poco. Ella hablaba de trabajo. Yo respondía, sin forzar conversación, pero el ambiente no era incómodo. Ese tipo de calma era más cómoda que muchas conversaciones forzadas. A mitad de la comida, dejó los cubiertos y me miró. Hoy me invitaste. No es solo para cenar, ¿verdad? La miré. No. Esperó a que continuara. No di rodeos. Quiero confirmar algo contigo. Su mirada fue directa. ¿Qué? ¿Lo que tenemos ahora, lo aceptas? No respondió de inmediato. Me observó, como evaluando el significado de la pregunta. Unos segundos después, habló. ¿Te refieres fuera del trabajo? Asentí. No evitó la cuestión. Sí. La respuesta fue clara. No pregunté más. Tampoco dio explicaciones. El asunto quedó así. Después de cenar, salimos juntos. La noche ya había caído. Las luces de la calle estaban encendidas. Se detuvo en la entrada, sin irse de inmediato. ¿Tienes algo más? La miré. No. Asintió. Entonces me voy. Asentí. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran firmes, sin mirar atrás. Me quedé un momento y luego también me fui. A la mañana siguiente, la asistente entró. Jefe, alguien quiere verlo. Dice que es para hablar de algo. ¿Quién? Jenny. Me detuve un instante. ¿Hora? Al mediodía. Asentí. Que sea afuera. La asistente respondió y salió. Al mediodía. Llegué puntual a la cafetería acordada. Ella ya estaba allí. Esta vez estaba sentada erguida. La ropa ordenada. Se veía más contenida que la vez anterior. Al verme, se levantó. ¿Viniste? Me senté. Habla. No dio rodeos. Quiero volver a casarme contigo. Capítulo 14. Ella lo dijo claramente, sin vacilar. La miré. No respondí de inmediato. Su mirada era firme, pero debajo había un rastro de nerviosismo. Hablé. Razón. Respiró hondo. Lo he pensado bien. La decisión que tomé en aquel entonces fue equivocada. No la interrumpí. Ella continuó. Pensé que lo que quería era ese sentimiento, pero ahora me doy cuenta de que solo era el pasado. Me miró. Estuvimos juntos durante 12 años. Eso no es algo que se pueda reemplazar sin más. Asentí. ¿Y luego? Su voz bajó ligeramente. Ahora no tengo nada. La miré. Así que quieres volver. Su expresión se tensó. Eso no es lo que quiero decir. No discutí.
Ella siguió. De verdad quiero empezar de nuevo. Me recosté en la silla. ¿Crees que eso es posible? Me miró fijamente. Te lo estoy preguntando. La miré. Mi vida ahora no necesita un parche. Su expresión cambió al instante. ¿Qué quieres decir? Mi tono se mantuvo calmado. Ya tengo nuevos planes. Se quedó paralizada. ¿Tú, tienes a alguien más? No lo negué. Sí. Su respiración se detuvo por un momento. ¿Quién es? No di un nombre. Eso no es importante. Su mirada empezó a vacilar. ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose? La miré. El tiempo no es lo importante. Su voz se tensó. ¿Entonces qué pasa con nosotros? No lo evité. Eso es el pasado. Sus manos se apretaron lentamente. ¿De verdad no estás guardando nada en absoluto? La miré. Ya he seguido adelante. Sus ojos se enrojecieron, pero no cayeron lágrimas. Me miró fijamente, en silencio durante mucho tiempo, como si esperara que cambiara de opinión, pero no lo hice. Después de unos segundos, bajó la cabeza. Lo entiendo. Su voz era suave. Me levanté. ¿Algo más? Ella negó con la cabeza. No. Asentí. Entonces eso es todo. Me di la vuelta y me fui. La puerta de la cafetería se abrió. El aire de afuera era ligeramente fresco. No muy lejos. Abigail estaba allí, apoyada en la barandilla junto a la calle, sosteniendo una taza de café. Cuando me vio, se enderezó. ¿Terminaste? Asentí. Me entregó la otra taza. Acabo de comprarla. La tomé. La temperatura era perfecta. No dijimos mucho. Ella caminó a mi lado, igualando mi paso. Había mucha gente en la calle, pero el ruido se sentía distante. Tomé un sorbo de café. El amargor no era fuerte, justo en su punto.